Agradezco la posibilidad de este nuevo encuentro del tema de antibióticos, la emergencia de la resistencia a antibióticos y lo preocupante que representa no contar con la alternativa de tratamiento. Recordar siempre que el que prescribe un antibiótico debería ser capaz de tener las herramientas para poder discernir frente al informe del antibiograma y poder interpretar el valor sensible y resistente. Algunas cifras. En Europa, aproximadamente el 5.7% de los pacientes hospitalizados tiene algún tipo de infección nosocomial. Es decir, aproximadamente en cifras redondas estamos hablando de unas 8.000 infecciones al día. Uno de los desafíos con la RAN de la resistencia antimicrobiana es la falta de nuevos antibióticos. A pesar de que la resistencia es ampliamente reconocida como un problema de salud pública mundial, las corporaciones farmacéuticas no han invertido en nuevos antibióticos durante las últimas décadas. Todas las principales sociedades científicas, CLCI y EUCAS, nos daban alerta de esta problemática. Cuando analizamos el perfil de resistencia, observamos en el estudio CENTRI la presencia de la multiresistencia y pocas opciones de tratamiento. América Latina, en comparación a Europa o América del Norte, representa la sensibilidad más baja. Parece prensa amarillista, pero un reciente informe pronostica que va a existir para el 2050 una muerte cada 3 segundos por resistencia antimicrobiana. En esto hay varios factores que intervienen: patologías críticas, mayor uso de antibióticos, presión selectiva, migraciones de las personas, movilización de mecanismos de resistencia en el mundo, uso de antibióticos en veterinaria. De los cocos gram positivos en particular me voy a referir en primer lugar el Staphylococcus aureus. Tiene una presentación homogénea en el país, aproximadamente hay un 50% de resistencia a la ameticilina, con cifra más alta en la zona norte que en la zona sur de la Argentina. A nivel hospitalario, el Staphylococcus aureus es la principal causa de bacteriemia hospitalaria, pudiendo llegar a encontrarse cifras que rondan el 70-90%. Al ser meticilino resistencia, tenemos que buscar otras opciones de tratamiento que no sean beta-lactámicos. Lo que sí observamos en la década que el perfil de resistencia de los Staphylococcus aureus tiene más sensibilidad a otros antibióticos, a diferencia de cepas meticilino resistentes de hace 10 o 20 años atrás, donde se acompañaba de resistencia a fluoroquinolona, aminoglucósidos y macrólidos. Esto se debe a un reemplazo clonal con cepas de clones de la comunidad que han ingresado al ámbito hospitalario. Y frente a las infecciones más severas, nos seguimos manejando con Banco, Dactol y Nesolin. Recientemente, con la aparición de Ceftaroline y Ceftobiproles, tenemos una opción mucho mejor de tratamiento para este tipo de eventualidad, que es la meticilino-resistencia. Como vimos, el mecanismo más importante de resistencia es la presencia de meticilino. La proteína alterada es la PBP2A, que tiene baja afinidad al beta-lactámico. Esta es sintetizada por un gen conocido como MECA. Este MECA se encuentra dentro de una estructura genética conocida rutinariamente a nivel genético, conocida como casé cromosómica. A la fecha, si bien aquí presentamos 8 cassettes, existen en total 11 cassettes descritos de resistencia a la meticilina. Si bien el gen MECA es el más conocido, existe otro que ha aparecido muy recientemente, que es el gen MEC-C. Apareció en seres humanos, que está relacionado con el trabajo en bovinos y en Europa, fundamentalmente. Hoy en día, ¿en quiénes tenemos que pensarlo? En trabajadores de la salud animal, los veterinarios, y en los animales. Tiene un 70% de homología con el gen MECA, por lo cual las PCR convencionales no los pueden diferenciar. En cuanto a los métodos fenotípicos, el laboratorio no tiene dificultad para detectar este MEC-C. Solo se podría inferir su existencia, es decir, una forma para diferenciar o sospechar que estamos en presencia de un MEC-C y no de un MEC-A, es realizar en forma simultánea la detección mediante los discos de oxacilina y cefoxitina. En cuanto a la detección de la meticilino-resistencia, existen varios mecanismos, pero hoy en día lo que están ampliamente diseminados y recomendados por las principales sociedades científicas son la utilización del disco de cefoxitina y la utilización de métodos automatizados. Desde el año 2013, Staphylococcus aureus y Lugdunensis se utilizaron el disco de cefoxitina con punto de corte mayor o igual a 25 para considerarlo sensible. Y para el resto de los estáfilos coagulasa negativos, la sensibilidad es a partir
mayor o igual a 21. Desde el año 2016 se incorporaron puntos de corte para Staphylococcus intermedius. Se debe usar el disco de oxacilina. Staphylococcus intermedius es un grupo de estafilococos ampliamente relacionado con patologías animales. Hoy consideramos que ha habido un aumento inusitado de esta especie, en realidad por la mayor disponibilidad que tenemos de métodos genéticos o métodos como el maldito o automatizados que llegan a género y especie. En relación a la meticilino-resistencia de la comunidad, el 80 al 90% son causantes de infección de piel y partes blandas. Otras presentaciones pueden ser neumonía, fascitis necrotizante, sepsis, alta recurrencia dentro de grupos familiares. Puede haber infección en ausencia de colonización nasal. Eso es un dato muy importante a tener en cuenta. Cepa es visa cuando la cina vancomicina está entre 4 y 8. Una cepa es visa, que quiere decir que es un Staphylo aureus con sensibilidad intermedia a la vancomicina. Este aumento de la CIN en las cepas visa se ve un aumento del espesor de la pared celular. En cambio, una hetera visa es una cepa que tiene CIN menor o igual a 2 microgramos por mililitro, pero por presión de selección antibiótica contiene subpoblaciones con cina vancomicina que rondan el valor de 4 a 8. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer en este punto es, ¿cuándo debo pensar en cepas visa o heterovisa? Tener ocurrencia de meticilino-resistencia recurrente, tratamiento con vancomicina prolongado tanto como 6 a 18 semanas, en 6 a 3 meses previo a la infección. El gran problema con estas cepas visa y heterovisa es su dificultad de detección a nivel de los laboratorios. La distinción entre cepas sensible, intermedio y resistente por punto de corte de CIN para este tipo de cepas eventualmente no sirven. Los discos de vancomicina no son útiles para la sensibilidad banco. Se deberá realizar una CIN, por lo menos para determinar las cepas visa, que no tienen ningún problema en su detección, no así las heterovisa que sí lo tienen. Cuando analizamos por CIN los Staphylococcus aureus meticilino sensible, el 86% tiene una CIN poblacional de 1. En cambio, las heterovisa, la CIN poblacional en promedio está con CIN de 2. Es decir, los métodos de difusión de algas no sirven para detectarlas. Se vio que existe una gran variabilidad dependiendo del método. CIN mayores se ha visto, por ejemplo, con la utilización del ETS o el método de Fenning, y CIN menores a vancomicina con la utilización del BAIT2 o el Sensititre. Por regla general, el mejor método que se relaciona con la evolución clínica es el ETS. Cuando queremos encontrar el método recomendado, sería el análisis poblacional, pero está muy lejos de poder hacerlo de forma rutinaria a cualquier laboratorio. Vancomicina resistente, los primeros bancos resistentes se han detectado en Brasil, por lo menos a nivel en Latinoamérica, y no presentan una dificultad de detección. Concluyendo, frente a un Staphylococcus aureus con CIN de vancomicina 2, uno debería poner a pie de informe una nota donde se aclare que sepa borderline, probable heterovisa, con probabilidad de falla de tratamiento. El otro germen en cuestión que me voy a referir es el Acinetobacter. La situación de Acinetobacter es crítica. Es el mejor ejemplo de un germen extremadamente resistente, con cifras de casi 100% de resistencia a los carbapenem, como nos pasa a nosotros en nuestras instituciones. Y en el mejor de los casos, las alternativas de tratamiento no son las mejores, por distintos factores, de los cuales nos queda digamos, como poca posibilidad de tratamiento el colistin, tigecyclina, y con mucha menor actividad la amicacina. Es uno de los gérmenes más complicados hoy en día de tratamiento. Y a nivel futuro, realmente el panorama probablemente sea mucho peor porque no se avisora ningún tratamiento o ningún desarrollo de nuevo tratamiento para Acinetobacter. El otro germen problemático y con seria dificultad de tratamiento es Klebsiella pneumoniae. Tenemos dos situaciones de resistencia y que a nosotros a nivel del laboratorio institucional nos va a importar: la producción de BLE y la presencia de carbapenemasa. Las BLE tienen una tasa de prevalencia del 50% en el país y son pocas las opciones de tratamiento, principalmente carbapenem, y donde tazonam su uso es controvertido, como bien arrojó el estudio Merino que mencionaba anteriormente, donde se aconseja su uso en bacteremia
por haberse encontrado mayor incidencia de mortalidad. El otro gran emergencia de este grupo de bacilos negativos a las enterobacterias son las carbapenemasa, con cifras que pasaron de resistencia a carbapenem del año 2010 del 9% a una resistencia a país del 20%, relacionada a la producción fundamentalmente de KPC. Esto se debe a un cron hiperepidémico de gran diseminación que fue la KPC2. Las alternativas de tratamiento son según antibiograma: colistina, micacina, fosfomicina y tigecyclina. Y más recientemente tenemos con los nuevos inhibidores. En las enterobacterias, las dos grandes problemáticas de emergencia y falla de tratamiento son la producción de BLE y carbapenemasa. Las BLE son enzimas que pertenecen al grupo A de Ambler y al grupo 2BE de Bush, Jacobi y Medeiros. Son una familia de derivadas de tres enzimas, que son la TEN, SHB y hoy en día la CTXM desde el año 2000. Hidrolizan penicilinas con inhibidores, los amoxiclavulánicos, todas las cefalosporinas, los monobactámicos como el astronal. Tienen actividad variable sobre piperacilina tazobactama, no son activas frente a los carbapenem ni frente a los nuevos inhibidores como avibactam, relebactam o vaborbactam. Lo primero que tenemos que plantearlo es por qué la buscamos, las BLE. Primero porque se asocian con mayor mortalidad con las terapias inapropiadas, además son multiresistentes por definición, se buscan para optimizar el uso antimicrobiano y es el mecanismo más frecuente en Latinoamérica. ¿Cómo la sospechamos? En caso de coli, Klebsiella o oxitoca, frente a los de ceftazidima menor o igual a 22 o cestrazona menor o igual a 25, tenemos que descartar o buscar la presencia de BLE. Podemos aplicar, como se sabe, el método francés, o también conocido como el doble disco de sinergia, donde se coloca en el medio el disco amoxiclavulánico y rodeado por discos de 2 cefalosporina, que puede ser cefotaxima y ceftazidima, para observar lo que se conoce como efecto huevo, o el modo recomendado por la CLSI, que son discos de ceftazidima o cefotaxima, con y sin la carga de clavulánico, y se observa la diferencia de algo. Si estamos frente a proteomirable, el criterio es ceftazidima menor o igual a 22 y cefotaxima menor o igual a 27. También se podría detectar por ETES, considerando prueba positiva para BLE, cuando existe una reducción de más de 3 diluciones en la SIN, cuando comparo la cefalosporina de tercera con el clavulánico respecto a la SIN de la cefalosporina sola. El otro método para detectar B puede ser mediante el método automatizado, los cuales son solamente aceptados para coli, Klebsiella pneumoniae. Con el resto de bacterias es necesario recurrir a otras metodologías, en caso de tener sin cefalosporina de tercera elevada. También hoy día disponemos de métodos rápidos para detección de BLE, como es el conocido el NDP-TES o la inmunocromatografía lateral, entre otras, pero presentan algunos inconvenientes. La mayoría de estas pruebas detectan únicamente CTXM, que si bien es la más prevalente en Latinoamérica, no olvidar que no es la única y también hay derivadas de TEN y SHB que podrían no llegar a detectarse si no se tiene en cuenta esto. Un resultado negativo con estas pruebas tampoco garantiza que uno pueda usar libremente la cefalosporina de tercera. La única consideración es que hacer con Tazonan. Varios expertos y el CLSI muestran que el tamizaje de piperacilina tazobactam tiene limitaciones, principalmente falsos sensibles con disco de test y algunas marcas de automatizado. Esto fue confirmado en el estudio Merino del 2018. La recomendación de hoy en día es suprimir el reporte de Tazonan frente a BLE fuera de la vía urinaria, según una publicación reciente de este año del Journal Clinical Microbiology de enero del 2020. El futuro de las BLE es muy complejo e impredecible. Se encontró recientemente una CTXM33 que da susceptibilidad de inmunidad a carbapenem y acumulación de mutaciones en CTXM15 que se pudo ver que daba resistencia a avibactam. Con respecto a las carbapenemasas, las hay de distintos tipos. Las clasificamos de clase A, donde nos encontramos con las KPC y las IMI. Las clase B son conocidas como las metaloenzimas, tenemos la NDM, una carbapenemasa nueva Delhi, las BIN,
Y por último, la de clase D, que son las oxacilinasas. Son principalmente plasmídicas, capaces de hidrolizar todos los betalactámicos, astreonán, excepto las metaloenzimas que sí son sensibles al astreonán. Tampoco en el caso de las KPC son activas frente al levedubactam. El relebactam y barbobactam son activos frente a las carbapenemasa clase A tipo KPC. ¿Y cómo llegamos a diagnosticarlas? El primer criterio de sospecha es tener halo de imipenen homero menor o igual a 22 o sin mayor o igual a 2. En relación a los nuevos métodos diagnósticos de las carbapenemasas, podemos disponer del método de Hood, que ya no se utiliza tanto, inclusive no está recomendado hoy en día como un método de tamizaje por la CLSI. También disponemos del Blucarba, que lo estamos realizando en nuestros laboratorios. El color amarillo representa un viraje por descomposición del antibiótico, el pH ácido acidifica el medio y es una prueba positiva. El color azul indica resultado negativo. Son pruebas rápidas que aproximadamente en 10 a 30 minutos tenemos resultados. Otros métodos que podemos utilizar son las pruebas con disco, por ejemplo, la utilización del borónico para identificación del KPC, se utiliza el borónico en el medio rodeado de 2 halos de carbapenen que son habitualmente imipenen mero, o en el caso de la detección de metaloenzimas se hace con el disco de ECTA y un carbapenen que puede ser imipenen y mero. Lo ideal es utilizar los 2 carbapenen en forma simultánea. Otro método de detección puede ser el inmunocromatografía lateral, como es el que tenemos acá, donde podemos detectar simultáneamente hasta 5 carbapenemasas diferentes. Posteriormente también podemos disponer de métodos moleculares, como el GenSper, que detecta las 5 familias de carbapenemasa, el FinalRay, que se hace directamente de la botella de hemocultivo positivo. Así que realmente las posibilidades diagnósticas de las carbapenemasas son muchas. También, siguiendo y ampliando un poquito más el tema de detección de carbapenemasa a nivel molecular, tenemos distintos métodos. Entre ellos podemos realizar la búsqueda por una PCR convencional o PCR en tiempo real, como tenemos acá, que en forma simultánea detectan aproximadamente 5 carbapenemasas simultáneamente, con primer específico para cada una de ellas, ¿no? Después tenemos plataformas comerciales como la del laboratorio BEDEC, conocido con el equipo como BDMAC, que utilizan plataformas abiertas o cerradas. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos utilizar tanto el kit que viene de la empresa como poder desarrollar una PCR in-house para poder utilizarla en este equipo. Es un sistema molecular único que permite una completa automatización y estandarización de protocolos. También disponemos de tecnologías isotérmicas como la LAM-PCR y tenemos resultados en 30 minutos, como vemos acá, o bien los ensayos por técnica de microarray. Utiliza un soporte sólido, inmoviliza pequeñas cadenas de péptido y detecta simultáneamente varias enzimas. Y por último, creo que esta es la gran posibilidad que tenemos si el día de mañana podemos incorporar el maldito, permitiría también su detección, ya que es un método rápido y sencillo para poder detectar la presencia o ausencia de estas carbapenemasa. El siguiente germen en cuestión de resistencia y problemas es la Pseudomonas aeruginosa. Es un bacilo negativo no fermentador, muy frecuente en el ámbito hospitalario, oxidasa positivo, característico pigmento verde que nos hace orientar a su presunción diagnóstica. Por su alta tasa de mutación genética, favorece la aparición de mutantes resistentes a intratratamiento y aparición de numerosos mecanismos de resistencia. Otra característica que presenta es la aparición de numerosos mecanismos de resistencia, muchos presentes simultáneamente, como ser la impermeabilidad, la presencia de bombas de flujo, las beta-lactamasas, las mutaciones del sitio blanco. Las carbapenemasas, que son las de mayor importancia clínica. Tenemos la de clase A, que nosotros podemos llegar a encontrarlas, son las KPC o las metaloenzimas. Fundamentalmente la pseudomona tiene la presencia, la carbapenemasa más frecuente es una metaloenzima conocida como BIN.
En nuestro hospital, todas las que hemos podido registrar hasta ahora, presentes de metaloenzima en pseudomonas, todas han sido de tipo bien. Otras carbapenemasas presentes pueden ser oxacilinasas. En concreto, Pseudomonas aeruginosa es hoy un serio problema de tratamiento por las escasas opciones que tenemos, y la tasa de mutación cromosómica es tan alta, y la adquisición de plásmidos de resistencia permanente que tienen estos gérmenes. Lo primero que analizamos en Pseudomonas es la sensibilidad a los carbapenem y la sensibilidad a ceftazidima, ya que la presencia de resistencia en este último antibiótico nos compromete a buscar la presencia de BLE y carbapenemasa, aunque su búsqueda no sería importante como sí lo es en las enterobacterias. La búsqueda de metaloenzima nos representa dificultades. En el caso de Pseudomonas, lo hacemos rutinariamente y fácilmente mediante el disco de inhibición de ECTA, pero la caracterización o sospecha de KPC en Pseudomonas no es fácil de hacerlo, y realmente eso es un problema hoy en día diagnóstico. ¿Cómo podríamos sospechar una KPC en Pseudomonas? Lo característico es la presunción de multiresistencia, alodimipene-nimero de 0.6, y un método rápido como puede ser el carbablu o rojofenol positivo. Sobre la búsqueda de BLE en Pseudomonas, su búsqueda hoy en día no estaría realmente recomendada. No existen datos clínicos con plazos comparativos con Pseudomonas con tazos, FPIMES, ceftazidima, y la detección de BLE no se encuentra internacionalmente estandarizada su búsqueda. También disponemos de métodos moleculares que no, como fue lo que comentamos anteriormente para las cintobacterias, para poder buscar las carbapenemasas, que son el GenSper, FinalRay, el Lateral Flow, o un método rápido como el que recién les mencionaba, el carbablu. Respecto al futuro de la microbiología, nosotros tenemos distintas opciones. Tenemos el T2 Bacteria Biosystem, es un mecanismo de sensibilidad directamente de la muestra de sangre. Son 10 mililitros de sangre entera del paciente, se colocan en ese sistema, que es un sistema realmente complejo de detección basado en biología molecular y resonancia magnética, y en el lapso aproximadamente de 30 minutos a una hora tenemos el resultado tanto de identificación como de sensibilidad. También disponemos, existen paneles de antibiogramas con SIM directamente en la muestra, como el Accelerate Phenosystem, la lectura es por quimioluminiscencia, el BacterioScan, el 2160 DX System, que es un sistema hoy en día que está aprobado para muestras directas de orina. Y por último, la secuenciación genómica. Tenemos el Minion Nanopore. Los desafíos con estos métodos modernos son muchos, pero nos hace reflexionar 3 puntos. Uno, el costo-efectividad, es decir, creo que está muy lejos de la posibilidad de cualquier laboratorio clínico. Lo otro es cómo interpretar, ya que estos métodos detectan genes, para poder después llevarlo al valor de zinc con el que hoy nos queremos trabajar en lo que es PKPD. Y por último, la contaminación de la muestra. Por ejemplo, un caso concreto. Yo con este equipo puedo detectar en forma simultánea que tiene un coli con una Klebsiella pneumoniae con presencia de KPC. ¿A quién le asigno el resultado de la KPC positiva? ¿El coli, la Klebsiella? Hay muchas preguntas que nos estamos haciendo con esta nueva metodología que hoy en día se está empezando a ver en el mundo. Voy a referirme muy sintéticamente al futuro del tratamiento de las infecciones por el uso racional de los parámetros PK-PD. Lo primero es considerar que cuando trabajamos con PK-PD, el mecanismo de resistencia es secundario e independientemente del tratamiento a elegir. Respecto a la evolución clínica, es mucho más complejo que solo analizar si es sensible o resistente, ya que el éxito o no de un tratamiento va a depender de varios factores, no solo si es sensible o resistente, sino también la llegada del antibiótico al foco, el tiempo de exposición del antibiótico al microorganismo. ¿Estamos con un foco drenable o no? Es decir, ¿hay un acceso? El estado inmune del paciente, la función hepática, renal o enfermedad de base que pueda tener el paciente. Y la toxicidad. En este sentido, existe un fino equilibrio entre dosis para curar y la toxicidad de la droga. Cuando damos un antibiótico se produce una serie de etapas, muy resumidamente, y esto para pasarlo rápido y no hacer demasiado énfasis en ello.
tenemos una curva como la que vemos ahí, donde primero se caracteriza por una absorción, distribución y eliminación, con algunos parámetros que sí nos van a ayudar a partir de ahora poder definir el éxito o fracaso de los tratamientos antibióticos frente a las infecciones, como son la concentración máxima, la vida media, la área bajo la curva y por último el tiempo sobre la cinta. Un concepto que cada vez se acepta más es la dosis de carga. Si no damos dosis de carga, la concentración óptima de tratamiento se va a obtener recién de 3 o 4 vida media. Y eso realmente en un paciente crítico o con sepsis es inaceptable. De ahí el por qué damos dosis de carga. Bueno, una vez definido esto y que vamos a meternos de lleno en lo que corresponde a los parámetros PKPD, vamos a referirnos a estos conceptos que son importantes tenerlo en cuenta a la hora de poder elegir un tratamiento y poder individualizar un tratamiento acorde a la infección y al paciente que nosotros queramos tener. Los antibióticos por su acción los vamos a dividir en tiempo dependiente, donde encontramos el beta-lactámico, glicopéptidos, tetraciclina, macrolídeo, lingosamina, y antibióticos concentración dependiente. Tenemos los aminoglucósidos y quinolonas. Cuando analizamos estos parámetros PKPD, tenemos los criterios ideales para poder conseguir el éxito de tratamiento, que son los siguientes. Cuando utilizamos beta-lactámico, por ejemplo, o Bactrin o Linezolid, el parámetro a tener en cuenta es el tiempo sobre la SIN. Este parámetro está íntimamente relacionado con la frecuencia de dosis, que se puede conseguir acortando el intervalo entre las dosis, infusiones más prolongadas, infusión continua, usar drogas que interfieren en su eliminación, como el caso del Probenicid. Este parámetro a su vez va a depender del beta-lactámico, porque por ejemplo en el caso de cefalosporina el T sobre la SIN tiene que estar entre el 35 y el 53%, en las penicilinas entre un 29 y 34%, y en el caso de carbapenem de 20 a 26%. Fundamentalmente, en el caso de los beta-lactámicos se necesita un T mayor a la SIN en un 40-50%. Esto para asegurar el efecto bacteriostático. Pero si el objetivo es la bactericida, según algunos autores, y como se está recomendando más recientemente, el tiempo debe ser 4 veces la SIN, o bien el T sobre la SIN tiene que ser superior en el 100% entre dosis. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, una KPC en Klebsiella pneumoniae, con cinamero de 4. Si doy infusión normal de 1 gramo cada 8 horas en 30 minutos, no alcanzo el éxito PKPD, que era de 40-50%. En cambio, si frente a esa misma infección yo doy 2 gramos de meropenem cada 8 horas en infusión prolongada de 3 horas, sí se llega a ese éxito terapéutico de PKPD. El otro parámetro que se ve en aminoglucósidos fluoroquinolonas es la concentración máxima sobre la SIN, el cual está íntimamente relacionado con la dosis. Para aminoglucósidos este valor está entre 8 y 10, y en el caso de fluoroquinolonas es 10. Para quinolonas se sugiere un parámetro de mayor de 250 el área bajo la curva sobre la SIN, para asegurar una cura clínica del 91% en bacteremias. En cocos gram positivos, las fluoroquinolonas, necesitamos un área bajo la curva sobre la SIN de 25 a 30. Y las únicas fluoroquinolonas activas que cumplen este parámetro son moxifloxacina y levofloxacina frente al neumococo. Ciprofloxa, por análisis de parámetros PKPD, no es suficiente para alcanzar la cura. Por último, el parámetro PKPD que nos falta considerar es el área bajo la curva sobre la SIN para vancomicina, dactimicina, colistina y fluoroquinolona. Y que hay de distintos tipos según el antibiótico en cuestión. Un concepto en PKPD que debe considerarse es lo que se conoce como PTA, que es un parámetro predictor de eficacia, según el cual debe alcanzarse aproximadamente un 90% del valor de ese parámetro farmacodinámico que estuvimos hablando para obtener un éxito terapéutico. ¿Esto cómo lo logramos? Con modelos matemáticos obtenidos por la simulación de Monte Carlo. Entonces, llegado a este punto, debe preguntarse qué tan importantes son estos parámetros y cuándo los estamos utilizando. Un trabajo reciente de ELIXA, que salió en la guía de ELIXA sobre neumonía asociada a ventilador del 2016, comprobó que el uso de estos parámetros PKPD reducía la mortalidad, los días de internación y mejoró
la evolución clínica de ello. Pero esto tiene sus limitaciones, utilizar los PKPD como ser, que es lo que observamos muchas veces, como ser la variación en la SIN, la variación en la unión a proteínas que tienen los antibióticos según estamos frente a un paciente con hipoalbuminemia, el efecto inóculo, por ejemplo, en productores de ANSE, en Pseudomonas aeruginosa o en productores de BLE. Muchos estudios están hechos en animales y se realizan solo en voluntarios sanos. Es decir, todavía falta un buen camino en recorrer para poder aplicar de lleno estos factores PKPD en la práctica clínica habitual. Tener presente que los pacientes clínicos tienen una farmacocinética distinta y está sujeta a una serie de variaciones como ser, tiene incrementado el gasto cardíaco, lo que va a generar incremento del clearance y disminución de la concentración de droga. En cambio, en un paciente crítico con aumento de la permeabilidad capilar o la unión a proteína, genera aumento del volumen de distribución. Y esto va a causar disminución de la droga en plasma. Y el tercer escenario, en pacientes críticos, la disfunción multiorgánica, renal, hepática. ¿Qué va a causar esto? Una disminución del clearance. Y esto a su vez va a generar un aumento en la concentración plasmática de droga. El siguiente punto es la detección de la sensibilidad antifúngica. Durante las últimas décadas aumentó la prevalencia de las infecciones fúngicas, especialmente candidiasis, con múltiples factores de riesgo, pacientes inmunocomprometidos, trastornos metabólicos, viajeros hacia zonas endémicas y fundamentalmente la internación prolongada en las unidades de cuidado intensivo. Los patógenos fúngicos como Candida albicans, Cryptococcus y Aspergillus fumigatus contribuyen colectivamente a más de 1 millón de muertes cada año. Observamos muy rápidamente la progresión del desarrollo de antifúngicos. La anfotericina B ha sido desde la década de 1990 el único fármaco disponible para el tratamiento de estas infecciones. Hoy en día está paulatinamente dejado de lado, no por su falta de efectividad, que nadie cuestiona, sino por su efecto adverso, sistémico, renal y hematológico. A partir del año 2000 se encontró el mayor desarrollo de los antifúngicos con formulaciones lipídicas de anfotericina B en el año 1996 y posterior 1999. Luego fueron apareciendo en el año 2002 la familia de los azólicos, con voriconazol y posaconazol, y posteriormente la aparición de la familia de las equinocandinas, desde el año 2002, 2008 y 2009. Todos los antifúngicos mencionados pueden ejercer su acción actuando en uno de los 3 niveles diferentes de las células fúngicas: pared celular, membrana plasmática y ADN. La mayoría de los antifúngicos actúan sobre la síntesis de la membrana celular, puesto que en ella estrida gran parte de las diferencias que existen entre las células fúngicas y la de los mamíferos. Los antifúngicos que actúan sobre la membrana celular son los componentes azólicos y poliénicos, básicamente. ¿Y el futuro de los nuevos antifúngicos dónde están? Bueno, están en los siguientes: en las sordarinas y las azasordarinas, las aminocandinas, que son una evolución de la clase de las candinas, el isabuconazol, que ya no es tanto el futuro, sino que ya hoy en día prácticamente hay algunos ya trabajos, estudios clínicos. Y por último, en los últimos años se ha propuesto utilizar la inmunoterapia como coadyuvante de los tratamientos antifúngicos. Voy a mencionar uno de ellos, entre ellos el Efunjumab, que actúa contra la proteína 90 de Candida albicans. En diversos estudios se ha demostrado que su tratamiento combinado con anfotericina B redujo la mortalidad de la candidiasis sistémica hasta un 18%. Una vez definido y puesto una vez definido cuáles son los antifúngicos y el panel con el que podemos contar, sería bueno poder referirse a quiénes uno debería solicitar estudios de sensibilidad. No existen indicaciones estrictas para hacer estudios de sensibilidad, y las recomendaciones se basan más en opiniones de expertos, conferencias de consenso y estudios controlados con muestras reducidas. Lo primero es saber que no está recomendado hacerla en todos los casos. Distintas publicaciones y recomendaciones nos dicen cuándo hacer, y en esos casos, resumidamente, sería la siguiente: en todos aquellos infecciones invasivas de pacientes con algún tipo de inmunosupresión, en los casos de aislamiento de fracaso terapéutico, pacientes que han recibido profilaxis antifúngica previa, o casos en los que se ha aislado una especie poco frecuente,
de la que se conoce su espectro de sensibilidad. Como ejemplo de esto tenemos Candida auris. Y finalmente los estudios de vigilancia epidemiológica. Los métodos de un estudio de sensibilidad antifúngica hay muchos. El aumento creciente de infecciones ha hecho aparecer distintos estandarización de los mismos. Están regidos por las dos sociedades científicas, al igual que en bacteriología, que son el CLSI y el UCAS. Los documentos que normalizan, en el caso del CLSI, son el M17, son métodos para dilución en caldo, y el M44 son métodos para difusión de discos. También disponemos de métodos de sensibilidad para hongos filamentosos, como el M38 cuando se hace en caldo, y el M51 para difusión por disco. Los métodos de dilución en caldo constituyen el estándar de oro para determinar sensibilidad en vivo, tanto en levaduras como hongos filamentosos, y miden la SIN de distintos fármacos antifúngicos, como son anfotericina B, fluocitocina, fluconazol, ketoconazol, itraconazol, y los nuevos triazólicos, como voriconazol, posaconazol y rabuconazol. De los métodos de sensibilidad antifúngica que existen, existen criterios de interpretación y puntos de corte para un reducido número de levaduras. Hoy en día tenemos solamente para las siguientes: Candida albicans, Candida krusei, Candida parasilosis, Candida tropicalis, Candida glabrata. Y para los hongos filamentosos, Aspergillus y Fusarium. Respecto a los métodos de difusión por discos, como vemos acá, es un método simple, idóneo para ser realizado con agentes solubles como es la fluocitocina o el fluconazol y el voriconazol. Fue estandarizado por el CLSI en el documento M44 y solo es apto para especies de cándida, pero este método tiene sus limitaciones y en lo posible, frente a infección invasiva, debería no utilizarse porque no está sujeto a errores very mayor y minor. El otro método que se utiliza muchísimo es el ETES. Es un método más utilizado por su fácil implementación y lectura. Actualmente se encuentra aprobado por el FDA para susceptibilidad de cándida contra fluconazol e itraconazol. Consta de una tira plástica impregnada en un gradiente de concentración del antifúngico, lo cual permite determinar la SIN. La SIN es el lugar donde corta o donde el crecimiento del germen se acerca al valor de SIN. Ese lugar es donde la elixir se cierra, es el punto de SIN de la cándida y el antifúngico en cuestión. Las placas incuban 24 a 48 horas. Se ha utilizado en levadura y hongos filamentosos. Y puede medir también la SIN a otros antifúngicos como voriconazol, posaconazol y caspofungina. Y por último, el método que realmente hoy en día sería el recomendado para un laboratorio clínico, excepto en los laboratorios de referencia que tienen otra metodología. ¿Por qué? Porque es el que más se acerca al método de referencia, que es la microdilución en cal, que es este. Este método es sensititre de fácil interpretación, ya que la lectura es colorimétrica. La prueba ha sido investigada para la evaluación de la sensibilidad de cándida 5-fluorcitocina, fluconazol, itraconazol, voriconazol, caspofungina y posaconazol. También tenemos los métodos comerciales con el BAITE, que a su vez tiene tarjeta de identificación y sensibilidad. Desde el año 2000 se dieron los primeros pasos para el estudio de la resistencia antifúngica. Se destaca lo siguiente: la resistencia natural de los hongos filamentosos y Candida krusei a fluconazol. Candida glabrata frente al fluconazol desde el año 2012. No existen más las categorías sensibles y las únicas categorías reconocidas son sensibilidad dosis dependiente y resistencia. Y por último, la resistencia natural que presenta Candida lusitania, Aspergillus terrus, a la anfotericina B. Finalmente, la más preocupante es la adquisición de resistencia adquirida, que se ha descrito prácticamente en todas las cándidas de importancia clínica, a los principales azólicos, entre ellos a fluconazol, a las equinocandinas, a itraconazol. También de forma preocupante en los últimos años se destaca un aumento en el valor de la SIN de Candida parasilosis a caspofungina,
por lo cual es preferible, frente a este tipo de especie micológica, utilizar otra alternativa de tratamiento. También, en especial en Europa, se está observando un aumento de resistencia de Aspergillus al voriconazol. Por último, ¿qué pasa con la sensibilidad en tuberculosis y los métodos de sensibilidad? Tuberculosis es una enfermedad infecciosa contagiosa producida por Mycobacterium tuberculosis, que a pesar de tener un diagnóstico sencillo y un tratamiento eficaz, en la mayoría de los casos constituye un importante problema de salud pública, por el daño que provoca, tanto en morbid como en mortalidad. La tuberculosis es una de las 10 principales causas de muerte en el mundo, con cifras de 1.5 a 2 millones por año. Las Naciones Unidas adoptaron en el 2015 el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Para el 2030 la meta es poner a esta epidemia de tuberculosis en una reducción del 90% de las muertes por TBC y un 80% en su tasa de incidencia. Lo primero a considerar es cuándo efectuar los métodos de sensibilidad en Mycobacterium tuberculosis. Según consta en el Manual del Programa Nacional de Tuberculosis del año 2013, tenemos dos grupos, en los cuales podemos tener el grupo donde hacemos test de sensibilidad en el momento del diagnóstico en los pacientes. ¿Cuándo? En pacientes con antecedentes de tratamiento, contacto con casos de tuberculosis resistente a fármacos, adictos al alcohol y a drogas, o residencia anterior en países con alto nivel de resistencia a fármacos, como podría ser en Ecuador, Perú, o algunos países asiáticos y los de Europa del Este. Los inmunosuprimidos, HIV, diabéticos, y en los niños. Y el otro grupo que también está recomendado hacer test de sensibilidad es durante el control de tratamiento. Si al finalizar el segundo mes de tratamiento la baciloscopía continúa positivo, o existe mala adherencia al tratamiento, o intolerancia a alguno de los fármacos que está utilizando el paciente. En esos casos también está recomendado hacer test de sensibilidad. Las pruebas de sensibilidad las hay de diversos tipos, la mayoría desconocida por la mayoría de los profesionales y también fuera del alcance de la mayoría de los laboratorios de diagnóstico clínico. Las vamos a clasificar de dos tipos, las pruebas fenotípicas y las pruebas genotípicas. Dentro de las pruebas fenotípicas, las más frecuentes son el método de las proporciones del Lowenstein-Jensen. Constituyen aún el método de referencia en nuestro país, pero solamente está restringido a lugares de investigación como es el Malbrán o el MUNIS. El otro sistema es un sistema fluorométrico, es el MGIT. También tenemos el BACT 460 y 960, y dentro de los métodos genotípicos tenemos los métodos moleculares que demoran entre 3 a 6 horas en procesar una muestra. Tenemos el genotipo Time MTB-DR, se lo conoce también como método de la PCR alelos múltiples, más conocido como MAS-PCR, que detecta las mutaciones más frecuentes que confían resistencia a rifampicina y soniazida. Eso se hace en el MUNIS. Otro método genético tenemos el Amplified M-Tuberculosis Direct Test, el AMTD GenProp, el Amplicor de Roche o el Cobas Amplicor también de Roche. Todos se encuentran aprobados por la FDA para detección de Mycobacterium tuberculosis en muestras de esputo. El otro método, el GeneSper, acá lo tenemos, detecta el complejo Mycobacterium tuberculosis y la sensibilidad a rifampicina. Y el método que presenta gran respuesta por rápido es el Inmunolipa. Es una técnica de hibridación en fase sólida para la detección de resistencia básicamente a rifampicina, que son unas tiras que en fase sólida, por amplificación, detecta la resistencia. Una de las limitaciones de este método es que el resultado debe ser interpretado cuidadosamente en zonas con baja prevalencia de resistencia a rifampicina. Puede tener un valor predictivo positivo de solo un 66%, es decir, un falso positivo cada 2 verdaderos positivos. Otros que han aparecido en los últimos años, tenemos el método de la nitratasa. Es un método recientemente recomendado por la OMS, que es un método colorimétrico, prácticamente en menos de una semana tenemos resultados. El otro método es el método MMOX,
que se basa en el cultivo directo de muestra de esputo en medio líquido. Desarrollado fue en Perú, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que detecta el Mycobacterium tuberculosis y evalúa la susceptibilidad frente a isoniazida y rifampicina directamente de dichas muestras. El método se basa en el crecimiento bacteriano en forma de cordones y se visualiza tempranamente en medio líquido a través de un microscopio de luz invertida. Resumidamente, de todos los métodos que han aparecido en los últimos años, hay métodos respaldados por MS y métodos que no son respaldados por MS. Los métodos respaldados por MS tenemos el GeneSper, el método MOS o el de la nitratasa. Y métodos que no están respaldados hoy en día, pero creo que se avisora un gran futuro por lo rápido, son el método por fagos o el método de sensibilidad por cultivo en capa fina. Idealmente, a modo resumido, un laboratorio clínico, el mejor método que uno debería disponer es el MGIT. Es un sistema para el cultivo de Mycobacterium en caldo, con lectura visual de fácil lectura. El crecimiento es detectado por fluorescencia y lectura con lámpara de UV sencilla. Es un método no radioactivo y no se utiliza en la aguja. Los tipos de muestras en el MGIT son prácticamente todas, pero excepto sangre, no sirve para muestras con sangre. El resultado lo observo con una lámpara UV, donde un brillo fluorescente naranja en el fondo del tubo y un reflejo naranja en el menisco nos está indicando, que es el que vemos acá, nos está indicando un resultado positivo. Además, igualmente ese resultado positivo es necesario confirmarlo con un 100 Nielsen y hacer algunos métodos de identificación. Incuban las muestras hasta 8 semanas antes de darlas como negativas. Otra gran ventaja es que permite realizar test de sensibilidad prácticamente a todos los antifúngicos de primera línea, como son streptomicina, isoniazida, rifampicina y etambutol. La bacteria causante de la tuberculosis puede volverse resistente a los antimicrobianos, y ahí es donde está el gran problema hoy en día de la emergencia y por qué se habla tanto de Mycobacterium tuberculosis. Es importante definir los dos conceptos de resistencia importante. Uno, el de multiresistencia, que es aquella que responde como mínimo a la isoniazida, que no responde ni a la isoniazida ni a la rifampicina, los antituberculostáticos más poderosos. Las opciones terapéuticas en ese caso van a ser limitadas y caras. Los medicamentos recomendados no siempre van a estar disponibles y los pacientes sufrirán muchos efectos secundarios. Otro tipo de resistencia que cada vez está teniendo más importancia son las conocidas cepas XDR. Son cepas extremadamente resistentes, definidas como aquella que presenta resistencia a isoniazida rifampicina, más resistencia a quinolona, más la resistencia a algún inyectable de segunda línea, como puede ser kanamicina, amikacina o capreomicina. La resistencia combinada de las tres clases de drogas fue asociada a reducción de probabilidad de curación, de 2/3 a menos de 1/3. Hasta octubre del 2016 en el mundo había 117 países que presentaban este tipo de cepas. ¿Qué pasa en la Argentina? Bueno, la tuberculosis multiresistente, la CMDR, ha sido gobernada durante las últimas 2 décadas por dos tipos de cepas. La cepa M, también conocida como cepa Muñiz, que circula en el área metropolitana de Buenos Aires, y la cepa RA, que circula en Rosario, donde su emergencia tiene perfiles de resistencia característicos. La cepa M es extremadamente resistente. Por otro lado, la cepa RA suele tener resistencia adicional solo a piracinamida. Hasta 2009 juntas representaban más del 40% de los casos de tuberculosis multiresistente en el país. De las últimas encuestas nacionales del año 2006, un informe del Instituto Bacareza nos hablaba que de las cepas MR hay un 4.4%, y una encuesta nacional de Instituto Mabla del 2006 nos dice que estábamos oscilando el 2.2%. En relación a estas cepas XDR de extremadamente resistente, en la Argentina se han diagnosticado hasta el año 2007 36 aislamientos. Como conclusión, el criterio clínico cuando es necesario, como conclusión, en este apartado que estuvimos refiriendo a tuberculosis, tener presente lo siguiente, que la resistencia en tuberculosis siempre son la expresión de un mal manejo individual o colectivo de los enfermos. Segundo, que el mayor factor de contagio siguen siendo los pacientes bacilíferos.
Y tercero, las personas inmunodeprimidas deben ser consideradas de alto riesgo, aun cuando el contacto sea ocasional. Muchas gracias. Respecto a los casos clínicos, me voy a referir muy rápidamente a una serie de 3 casos clínicos y algunas publicaciones científicas que creo que son importantes que tengamos en cuenta cuando estamos hablando de sensibilidad a resistencia. El primero es uno publicado en el British Medical Journal del año 2010, donde se veía el efecto deleterio que causa la utilización antibiótica aún 12 meses después de haberlo dejado de utilizar un determinado antibiótico, ¿no? Se observaba un aumento de la emergencia de resistencia en pacientes que habían recibido tratamientos por atención primaria en patologías respiratorias y urinarias. El siguiente caso, a propósito del uso genérico, de una publicación del uso genérico de vancomicina y efecto de persistencia de bacteremia en un trasplantado hepático. Recién al cambiar el antibiótico genérico por el antibiótico vancomicina de marca conocida, fue que se consiguió cura clínica. Cuando se analizó por curva de muerte y analizando los parámetros PK-PD, área bajo la curva sobre SIN, el Staphylococcus aureus frente a las dos formulaciones de vancomicina, se observó que con el genérico el efecto era bacteriostático, como vemos acá arriba. Sin embargo, cuando nosotros utilizábamos el antibiótico de marca conocida, su acción era netamente bactericida. En conclusión, la equivalencia farmacéutica no implica la equivalencia terapéutica de vancomicina. El análisis de regresión no lineal sugiere que las versiones genéricas, en este caso de vancomicina, contienen principios inhibidores y estimulantes dentro de sus formulaciones que causan acciones agonistas o antagonistas responsables de fallas en los tratamientos. Esto es algo que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, esto ha sido una publicación puntual de vancomicina, pero podría estar pasando con el uso de cualquier antibiótico genérico. Es un punto a tenerlo en cuenta. El tercer caso es un aislamiento de una bacteremia, Dodedoc, una Klebsiella pneumoniae. Es un perfil de multiresistencia. Cuando observamos el análisis de los carbapenems, observamos que presenta resistencia. Una SIN mayor de 1 es considerado resistente, es decir, imipenem, meropenem y el ertapenem son resistentes. También se caracteriza porque tienen resistencia al colistin. Y como perfil de sensibilidad, es sensible a nitrofurano, a fosfomicina, tireciclina, como únicos alternativas de tratamiento.
Lo primero que uno debe hacer es caracterizar esa resistencia a los carbapenem, para lo cual tenemos distintos métodos, como estuvimos viendo. Entre ellos, ¿cuál? El Carbablu, el método rojo fenol, que es el que nosotros usamos rutinariamente, o incluso un método comercial como podría ser el lateral flow o un método inmunocromatográfico. Recordar rápidamente cuáles son las causas de resistencia a los carbapenem, porque no siempre es por carbapenemasa. Por ejemplo, se ha visto que la resistencia a carbapenemasa también podría ser por la presencia de BLE o ANC más un déficit de porina. Pero no es un problema porque no se disemina, nos deja otras opciones de tratamiento, así que hoy, si se presentase esta eventualidad, como alguna vez la hemos visto, no es un problema. En cambio, la segunda posibilidad de resistencia a los carbapenem es la presencia enzimática por la producción de una carbapenemasa, lo que sí constituye un serio problema porque tienen diseminación clonal, es de tipo plasmídica, y aparte porque tiene una multiresistencia asociada, y todo esto trae consigo un aumento de la mortalidad. El segundo punto a considerar es la utilización del colistin sí o colistin no. La resistencia a colistin. El primer punto a analizar. La resistencia a colistin puede haber y se ha aparecido en los últimos años en forma muy importante. No, aproximadamente hace 10, 15 años atrás era muy difícil o imposible prácticamente ver cepas de Klebsiella pneumoniae resistentes a colistin. Hoy en día esto no es una rareza, se ve bastante frecuente. La resistencia a colistin puede ser de distintos tipos. Una resistencia intrínseca por la presencia de la cápsula bacteriana que causa una impermeabilidad al colistin. Esto se ve en Klebsiella pneumoniae. Otras causas pueden ser tipo enzimático, como ha sido la aparición de la enzima plasmídica MCR, que se inició en China en animales de granja, pero hoy en día prácticamente tiene muy bajo impacto. Y la otra causa de resistencia al colistin es por cambio de la polaridad del lipopolisacárido. El colistin es rechazado directamente de la bacteria. Muy resumidamente, los métodos para determinar la sensibilidad a colistin, primero hay que tener en cuenta que los métodos automatizados pueden llegar a encontrarse hasta un 30% de falsa sensibilidad, así que no serían los métodos recomendados. Los métodos que se han y se deberían estar recomendando son el colistin SPOP, la prefusión en colistin y la elusión por discos. Respecto a la caracterización, en este caso en particular, saber si es una carbapenemasa o no, tenemos dos posibilidades. Una, utilización fenotípica de los discos mediante la utilización de los discos borónico y ECTA. El borónico, por halo de inhibición, como vemos acá, el borónico en el medio con los discos de imipene en mera a los costados, y este efecto huevo que se observa nos está marcando la presencia de una enzima de clase A, más específicamente una KPC probable. En cambio, si tuviésemos la misma situación con una metaloenzima, el disco de ECTA es reemplazado, el disco de borónico es reemplazado por ECTA y se observa el mismo efecto huevo. ¿Qué queda por informar en esta cepa en cuestión? Lo primero, realizar la cinamero, porque pues se ha observado que la cinamero por método automatizado, en el caso de las carbapenemasas, tiene muy poca correlación. En realidad lo que uno debería hacer es hacer un método por ETS o un método por microilusión en caldo para tener un valor cierto de aproximación de cinamero-PNN. ¿Por qué? Porque la CIN ideal para tratamiento tiene que ser menor o igual a 8. Es la que se relaciona con mayor éxito en cuanto al tratamiento de las KPC junto con otro antibiótico. La fosfomicina no está recomendado en método automatizado, y en caso de resistencia es necesario hacer una metodología manual. El otro antibiótico a probar es estacimab avibactam, ya que constituye la alternativa de tratamiento. Y si fuese una metalo beta-lactamasa, evaluar la sinergia avibactam-astrional. En este caso concreto, si se tratase de una KPC y fuese colistin sensible menor de 0,5, podría pensarse su uso del colistin. Sin embargo, hay una serie de trabajos, y cada vez son más, que están desalentando el uso del colistin.
Uno de ellos es el trabajo de David Van Duyn, publicado en el Clinical Infectious Disease 2018, que analizó dos brazos. Uno era cestazimab Avibactam versus colistin solo y combinado frente a las KPC. Y se analizó la mortalidad a los 30 días. Se observó que la mortalidad con cestazimab Avibactam era del 9% versus el colistin solo combinado, que era del 32%. Otro estudio, el estudio Tango 2, donde se observó que el meropenem por Bactam es un antibiótico antiguo frente a la KPC versus el resto de combinaciones, se lo detuvo porque la evidencia a favor del Barbobactam era contundente. Tenía mayor cura clínica y menor mortalidad que el resto. Otro trabajo donde se observaba la ineficacia del colistin fue el estudio RESTORE. Se comparó el imipenem relebactam versus el imipenem colistin, donde también se observó la ineficacia en el brazo de colistin. Y por último, hay de mencionar el estudio Tango 2, donde hace la aparición un nuevo inhibidor, que es el Barbobactam, que es activo frente a las KPC. Este estudio Tango 2 se utilizaron dos brazos de tratamiento. Uno era el meropenem Barbobactam frente al resto de combinaciones de tratamiento, y después de un análisis que no duró mucho porque se acortó y se suspendió, porque se vio que era realmente efectivo el Barbobactam, se observó que tenía mayor cura clínica y menor mortalidad que el resto.